Muy buena noche, mi queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño, revista de análisis político y crítica libre. Nuevamente con ustedes, y le habla economista Pedro Medina, director y único responsable del programa. Bueno, ante todo, es lamentable la injerencia no solamente del presidente mexicano, sino recién estamos escuchando en el programa de Beto Saber la, el, la, las declaraciones que hace el presidente de Colombia, el señor Petro. Y hay que acordarnos que ese señor ha sido el grupo de terroristas inquistados en la selva, en el Gran Amazonas, en donde militaban en la FARC. Y qué casualidad que se desespera y condena justamente la forma como lo han metido preso provisionalmente hasta que lo juzguen, porque está por una prisión, por prevención a que se escape. Así, señores, esa prevención del delito, en donde no solamente que renunció a la presidencia de Perú, que se hizo un autogolpe de Estado, donde mandó supuestamente como presidente vigente a que capturaran a la fiscal de la nación, que cierren el Congreso, Dios mío. Y todavía este presidente de Colombia, que ha sido activista, ha sido terrorista de la FARC, tiene que dar opinión, tiene que meterse en los asuntos internos del Perú, como si en el Perú nos metiéramos en Colombia y le diríamos, ¿qué hace usted por combatir? Sí, señor, como también al presidente de México, ¿qué hacen para combatir a los carteles de narcotráfico que envenenan a su pueblo y cuya misión de ellos es bombardear de droga al país de Estados Unidos? Porque el problema es la droga, la cocaína, la pasta. Señores, ¿o es que acaso no ven las noticias? ¿O es que acaso no se enteran del escándalo de que hay pueblos, hay estados en los mismos países que he mencionado que controlan el narcotráfico? ¿Y eso quieren para el Perú? ¿Eso es lo que el señor expresidente ha estado haciendo en el Perú? Pareciera que la intención de estos señores es, y conjuntamente con el expresidente de Bolivia, vinculados al narcotráfico. Porque cuando hubo el incendio en el Gran Amazonas, se desesperó, alquiló avionetas para apagar el incendio. ¿Y qué pasaba? Que dentro del incendio, en el Amazonas, estaba la cantidad de laboratorios de narcotráfico. ¿O es que acaso Evo Morales está vinculado con todos esos laboratorios del narcotráfico? Hay que ponernos a pensar. Hay que ponernos a pensar lo heroico que ha sido nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas en delegar, sí, por ese mal elemento vinculado con los carteles, vinculado con el narcoterrorismo. Entonces, cuando el presidente de México, el presidente de Colombia, el expresidente de Bolivia habla, o Maduro desde Venezuela, que también está vinculado con las guerrillas, entre comillas, porque son terroristas, y que trabajan con el narcotráfico porque son narcoterroristas, señores, algo está pasando. Cuba también está metido, y también Nicaragua. El único que no está metido aquí es en Ecuador. Entonces hay que ponernos a pensar. Y menos mal que el presidente de Chile ha atinado bien en no meterse en este problema del Perú. Porque también, si se mete, el mismo pueblo que lo eligió, el mismo pueblo lo va a eliminar, lo va a sacar. Entonces, señor Petro, señor de México, por favor, dedíquense a gobernar en sus países y dedíquense a hacer un plan
para combatir a los carteles del narcotráfico, que están vinculados con el narcoterrorismo, por si acaso, por si acaso. Entonces, aquí ya lo metieron, lo han encerrado por 18 meses a Pedro Castillo. Aquí se le vienen las carpetas fiscales por corrupción. Y tengo la plena seguridad, según mi intuición, que por lo menos 25 o 30 años podrá ser sentenciado. Entonces la cosa no es tan fácil. Ahora vienen con el panorama de que la familia del señor Castillo pueden asilarse a México. Para acá abrió la boca, para acá abrió la boca. Si la mujer de Castillo está denunciada por acto de corrupción, por ser la presunta cabecilla de una red de traficantes. Y para remate, la cuñada no está firmando el libro de asistencia todos los días, porque se ha escondido. Entonces, y ahí está el problema. Entonces, hay que ponernos a pensar que algo está pasando en la órbita comunista socialista. Lástima que el comunismo y el socialismo teóricamente es bonito, pero en la práctica sus ejecutores de ese plan todos están vinculados al narcotráfico. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Por eso que le gusta el poder, se entornilla el poder, como el caso de Nicaragua, por favor. El caso de Venezuela, por favor. Entonces, algo está pasando. Entonces, por la salud del Perú, pongamos en alerta. Y ahora hemos visto que esa juventud manipulada es utilizada por ideólogos extremistas, han tenido que utilizar hasta bazookas, señores, bazookas, contra la fuerza del orden, contra las fuerzas policiales, bazookas, señores. ¿Y quién está financiando para utilizar todo ese tipo de armamento? ¿Serán estos países que están boicoteando a la gestión de la presidenta Dina Boluarte? Yo no simpatizo con Dina Boluarte, pero constitucionalmente es la presidenta y todos tenemos que apoyar. Entonces, para oreja, para oreja. Lamentablemente, ahora los medios de comunicación ya se dieron cuenta el error que tuvieron en apoyar al caviar, al delincuente Vizcarra, que han pedido 15 años de prisión por parte de la Fiscalía y por los actos de corrupción y los robos y los testigos y las pruebas que son contundentes, objetivas, sobre el cobro de 1 millón de coimas. Y eso es una parte de la región de Moquegua. Bueno, vamos al corte publicitario y regresamos con la nota de prensa.
a la nota de prensa, quiero decir lo siguiente. El Movadez. ¿Quiénes son los del Movadez? ¿Quiénes son del sindicato del FENATE de los profesores? ¿Acaso no están vinculados al marxismo, leninismo, maoísta, pensamiento Gonzalo? ¿Acaso el Movadez no es el brazo político de Sendero Luminoso? Y el maestro, el profesor, no estaba vinculado con el Movadez. Pensá. Y ahora que han venido supuestamente campesinos del BRAE, ¿y qué existe en el BRAE, en la lucha que hace nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Policiales en el BRAE? Contra los remanentes de los terroristas y contra el narcotráfico. Entonces, con esto quiero decirles lo siguiente, mis queridos televidentes. No solamente son los maestros, los profesores que luchan por defender sus causas, no. Los prefectos y subprefectos que han puesto Pedro del Castillo, sí señores, son del Movadez. Son vinculados a Sendero Luminoso. Y miren cómo están convulsionando al pueblo peruano en el sur. Como en su mano han muerto 20 personas que no nos ha interesado nada, así sean menores de edad, con tal de echarle la culpa al gobierno porque necesitaban mártires. Sí, señores, ahí está el problema. Nos hemos salvado de un pelito, pero el gobierno, el Estado peruano, tiene que depurar en los colegios del Estado a todos los egresados de la Cantuta que están vinculados con Sendero Luminoso, porque esos transmiten la enfermedad sediciosa a los estudiantes, que verdaderamente lo único que le enseñan, la pobreza, la miseria, por culpa del sistema capitalista, de los gobiernos que es opresores, que son fieles sirvientes del imperialismo. Eso lo alimentan en los cerebros a los niños, por eso que nacen, crecen resentidos. Hoy en día están adultos y son los que están encabezando justamente los que están luchando y enfrentándose a la fuerza del orden. ¿Por qué? Porque el mismo Estado se ha descuidado. Y más los comunistas caviares, como Vizcarra, que es ladrón, como Sagasti, ladrón, y que nos mataron al pueblo peruano 220.000 almas por un simple negociado de curas alternativas, que a final de cuentas no eran moleculares, que detectaban si estabas o no contagiado por el COVID, sino alternativas, que duraban 30 días, ya cuando te daban el resultado, se acercaban los familiares porque decían que los familiares murieron. ¿Por qué? Porque todo fue negociado. Señores, 15 años de prisión. No, señores, a Vizcarra no. Debe ser 50 años o 65 años a ese genocida, que es igual de maquiavélico y malvado como Abimael Guzmán, que mató a los peruanos en su guerra no declarada. Entonces, pues, ahora ya entendemos cómo está la realidad. Vamos a la nota de prensa.
llama la atención cómo una congresista de Perú Libre, en el local del partido Junto por el Perú, partido de Verónica, en donde la han encontrado machete, perdigones, armas, o sea, todo tipo de armas blancas, ondas, a todos esos que han llegado a Lima con camionetas del año, del Brain, donde todo el mundo sabe que existe el narcotráfico y que Pedro Castillo se molestó con el jefe del comando conjunto, como no lo habían informado que iban a intervenir al Brain, donde bombardearon a las huestes de los senderos luminosos. Señores, y la congresista, sin vergüenza alguna, se le empaló al general Arreola. Y el general que le dijo: yo también soy abogado antes de ser general, y usted podrá ser muy abogado, pero está muy equivocada. Señores del Congreso, a los señores de ética y moral, a esa congresista deben inmediatamente suspenderla por 120 días y que se vaya a ladrar ahí a la calle, porque no es posible que una personaje que cobra los impuestos de los peruanos esté apoyando a los destructores de los agentes económicos. Y si destruyen a los agentes económicos, no hay impuestos que paguen a la SUNAT. Sí, señores. ¿Qué cosa querían hacer? Cumplir y hacer cumplir en la práctica la teoría de la captura del poder de la sierra hacia la costa. Estaban armando hasta los huesos gente vinculada a Sendero Luminoso, al brazo político de Sendero. No solamente habían metido su sindicato del Movadez, reconocido por el Ministerio de Educación, ya habían trabajado estratégicamente, viendo la posibilidad de invadir del campo de la ciudad para implantar sus ideas marxismo, leninismo, pensamiento Gonzalo, porque son maoístas. Señores y señoras, ¿sabían ustedes que los prefectos, subprefectos son del Movadez? Y la gran tarea de este gobierno de Dina Boluarte es inspectorar hasta el último integrante del Movadez en las prefecturas y en las subprefecturas y en las gobernaciones, que no lo podrán hacer de la noche a la mañana. Un proceso correctamente tiene una semana, porque hay gobernadores digitales que pertenecen al Movadez. Esos son los agitadores, esos son los que tienen el dinero para las grandes movilizaciones. Ahora, ¿no nos llamaría la atención que México esté mandando plata a favor de los que están ladrando? Que Colombia estaría mandando los narcodólares a los que están ladrando. ¿No nos llamaría la atención, así como se ha encontrado armamento boliviano hace un año? Señores, hace un año, o sea que ya han estado armando. Ya estaban utilizando el proselitismo político en la captura del poder. Sí, señores. Por eso que habían sacado a los jefes policiales, por eso que habían dado de baja a los miembros de las Fuerzas Armadas. Estamos dentro de la lógica, señores. Entonces, se estaba orquestando, se estaba pestando. Entonces, el Congreso de la República, en vez de estar perdiendo el tiempo, se adelantan o no adelantan las elecciones, que más bien, y escuchen, y ojalá que los seguidores de este programa hagan eco, que se restaure la pena de muerte, la pena capital a los traidores de la patria. Sí, señores. Así ven a su mamá, sus hijos, su mujer a llorar. No, señores. Traidor de la patria, como dijo Abimael Guzmán cuando la capturaron.
lo que tiene en la cabeza, nadie lo va a sacar. Y efectivamente es cierto, porque los maestros, los profesores que han salido de las universidades y cuyas facultades están manejados por los marxistas, leninistas, maoístas, los están lavando el cerebro a los estudiantes. Ellos como estudiantes de educación, y cuando salen y van a los colegios y le transmiten la enfermedad social a la cabeza de los infantes, de los jóvenes, que ya no ven futuro, porque le echan la culpa al sistema y por la marginación de estar en la sierra. ¿Pero marginación de qué? ¿Acaso los alcaldes, las autoridades regionales no reciben millones para hacer cambios de infraestructura? ¿O es que acaso se la están tirando el dinero, como el caso de Cerrón, el caso de Junín? Por eso que Castillo nos organizó a todos los delincuentes como alcaldes y como autoridades regionales, porque seguían el ejemplo de el miserable, el lagarto de Vizcarra, y que ellos lo apoyaban y siguen apoyándolo hasta el último. ¿Por qué? Porque viven de la teta del Estado y quieren ser los próximos congresistas. Por eso que están pidiendo elecciones generales para seguir mamantando de la teta del Estado. Y qué rico que amamantan estos pericotes y lagartos. Señores, así es la cosa. No quiero enojarme más, sino quiero alegrarme. El pueblo peruano, en su mayoría, más del 90%, están por la paz. Y la gente que ha salido en las movilizaciones, han salido porque a los comerciantes les han amenazado en quemarles sus negocios. Y a las familias los han amenazado que le van a quemar sus cosas. Su televisor, su radio, su lavadora y su grabadora. Y como la gente que están prácticamente en una situación socioeconómica que no han desarrollado económicamente en su zona, es por culpa de los alcaldes, es por culpa de los corruptos de los gobernadores regionales que se han tirado la plata. Entonces, ¿qué culpa tiene el centralismo limeño si ellos tienen también problemas que solucionar en los diversos distritos y diversas provincias? Entonces, zapatero a tu zapato. Vamos a lo vera. La misma gente que trabajó para Castillo sigue ahí. Y eso también hay que preguntarnos, ¿por qué está sucediendo eso? O sea, ¿por qué la presidenta no está actuando en este momento y corrigiendo ese tipo de situaciones? Bueno, yo creo que también el que tiene que actuar es realmente el ministro del Interior. O sea, la presidenta por eso nombra a sus ministros, para que cada uno se encargue de su cartera. No podemos tener a personas cuestionadas que vienen de la gestión de Pedro Castillo, que estén en estos cargos que son muy relevantes, muy importantes para el objetivo y para el éxito de las investigaciones. Ya pasaron 10 días, compete la PCM. Perdón, claro, con la salvedad de que la DINI no le corresponde al Ministerio del Interior. Así es. Este señor Angulo, que no sabemos cuánto tiempo más va a durar, ¿no? Porque todo el mundo se lo quiere tumbar. Bueno, ha dado la talla, pues, el premier. Yo creo que en esta reforma que va a hacer del gabinete, la presidenta tiene que cambiarlo. Sabemos, es verdad, que hay un sector importante del Congreso que reclama reformas, hay otro que no, o que por último no las considera factibles. ¿Son factibles las reformas? Toda reforma es con votos, Diego. Entonces sumemos votos. Si los de al frente, juntos, sumados, yo a Perú Libre no lo divido, están divididos, pero para hacer más práctica mi suma, son 37. Más Juntos por el Perú creo que son 5. 37 más 5, 40 y tantos, ya no sé sumar. De ahí viene los 3 morados, ¿no? Lo van a bloquear. Y unos cuantos de Acción Popular. ¿Qué hacemos? ¿Cómo obtenemos las reformas constitucionales con 87 votos? O sea, es de vuelta a la vacancia. Es que lo que va a pasar en no es, o sea, hay mucha gente que dijo, vieron los votos de la vacancia y dijeron, ya está. No, no es así, en el Congreso no funciona así. Ok, ¿y por qué no la opción de mayoría y refrendarlo?
También es 66 votos y referéndum, claro. Eso no se puede Pero en el referéndum hay mucha gente que dice que si vamos a un referéndum va a haber azonadas, van a haber problemas, van a querer meter la pregunta de asamblea constituyente, cosa que no puede hacerse, pero van a querer meter, va a haber, o sea, todo un lío para, y es más, el presupuesto va a ser otro presupuesto y va a ser más largo porque primero tienes que ir al referéndum, después del referéndum vas a ir a elecciones y es más largo, ¿no? ¿Cuán cierto es que las bancadas de izquierda, efectivamente las que usted describe, quieren canjear, han anunciado canjear bicameralidad, la propuesta de bicameralidad y de reelección congresal a cambio de que se incluya? Bueno, no lo he escuchado yo, pero sí en la última parte, como no entienden mucho el mecanismo de cómo se conduce un pleno, cuando ya se debatió el dictamen, ¿no? Finalmente, antes de votar ya estábamos marcando asistencia, ellos querían un cuarto intermedio para conversar, ¿no? Entonces, cuando piden un cuarto intermedio, lo lógico es que el presidente de la comisión, de cualquier comisión, acepte el cuarto intermedio o no lo acepte. El presidente no aceptó el cuarto intermedio porque entendíamos, no lo escuché directamente yo, pero entendíamos que querían hacer eso, ¿no? Ya hacemos esto, vamos bicameralidad y vamos por la Asamblea Constituyente. Diego, de la Asamblea Constituyente no hay manera, no se negocia. Punto. Pero igual trataron de boicotear la sesión, ellos. Claro, trataron de boicotear la sesión, hicieron un laberinto, hicieron bulla. Ellos no quieren irse. Ellos tienen un discurso, un doble discurso. Un discurso es el que dicen afuera, uno es el que dicen en el pleno, Asamblea Constituyente, y afuera saquen a Castillo, y en los pasillos dicen otro. Ellos no quieren irse de su curul. Así de que... O sea, es tan sencillo como eso. Es así de sencillo. Ellos no les interesa renuncia digna. Ese es el discurso. No, por eso les digo doble. Las muertes no les interesa, no, la libertad de Castillo tampoco. Lo peor de todo es que usan la muerte de estas personas, y lo peor de todo es que hicieron mucha de esta gente que está en la calle Movadez y movilizaron a toda esta gente, llevaron a la muerte a estas personas. Estamos teniendo no muertes ahora, estamos teniendo muertes desde Sagasti, Castillo, y tenemos varios muertos. Sí. ¿No? Entonces no podemos seguir orandamente diciendo, ya pues, ¿qué importa? Se la buscaron. Así no es. Y si han hecho un movimiento, hay que aceptar que hay un grupo que ha hecho una sonada. Y yo le digo, un grupo pues de vándalos, ¿no? Entonces, por razones de votos pragmáticas, usted diría, vamos en un plazo relativamente prudencial a elecciones, pero no nos encaprichemos con las reformas. No hay que encaprichar. No hay que encapricharnos cuando son reformas constitucionales. Si nos ponemos de acuerdo y tenemos reformas constitucionales, bueno, vayamos, pero no hay que encapricharse en eso.
yo quisiera preguntarle a César Acuña, porque gracias a la para, él ha ganado las elecciones a la región, no por la divina providencia, no que le ha caído la bendición del cielo y la gente iba a votar por él, no, porque castigaron a Elías Rodríguez, traidor del APRA, porque no querían que gane como gobernador regional, porque él destruyó a la organización política, pero se hipotecó por Acuña. Claro, desapareció el APRA del escenario local, en el sólido norte especialmente, y a quién le dejó la puerta abierta, a PP. Entonces, dialécticamente afirmas, niegas y niegas lo que niegas. Entonces, como Elías Rodríguez perjudicó al APRA, lo negaron, lo afirmaron a César Acuña como gobernador regional, reina pero no gobernarás, y niega lo que niegas porque solo te hundirás. Señores, todo es dialéctico. Ahora se darán cuenta por qué los apristas pidieron que gane Acuña, reina pero no gobierna. Su maniobra, su táctica, sus operadores como Aquino, ya no estuvo con él, estuvo con la T. Pero de nada le valió a Elías Rodríguez tenerlo Aquino, porque ni siquiera ganó en el distrito de Pitolarco. Y no entró ningún regidor. O sea, no era como las elecciones de la Junta Vecinal de Trujillo, donde él manipulaba los padrones y hacía los anforazos. Así ganaba a PP en Trujillo. Se le acabó la teta, se le acabó el pastel. Ahora tendrá que comerse las uñas, porque ahora lo he visto en Palacio de Gobierno con Dina Boluarte. Es como los alcaldes que ya terminan su gestión el 31 de este mes, como los gobernadores regionales que terminan su gestión el 31 de mes, ahora quieren ser congresistas. Por eso piden el adelanto de las elecciones, porque ellos son los que están manipulando a toda esta turba, porque ellos quieren nuevamente amamantarse de la teta del Estado, de los impuestos de todos los peruanos. O sea que no producen, no generan riqueza y simplemente sinvergüenzas que viven de la teta del Estado. Ahora que trabajen, pues. Ahora que trabajen. Pero ellos están metidos en esta convulsión social. Por eso el adelanto de elecciones, es decir, termina su gestión y nuevamente que vaya un proceso electoral. Claro, como tienen plata, de los muertos y heridos, pueden afrontar una campaña económicamente. Y como tienen un mal concepto de que con plata revientan los estómagos, la revista El Liberteño, no, ni siquiera nos atrevemos a comprometernos en apoyarlos, porque en esta oportunidad, si Dios nos permite, voy a tener que prácticamente pensar bien para poder aprovechar la oportunidad para postular al Congreso en representación de la persona con discapacidad. Que al Partido Aprista Peruano no lo van a dejar. Ese es otro tema. Yo soy militante del APRA, he sido dirigente del APRA, he sido candidato al Congreso por el APRA en el 95. Pero sería un error que el Partido Aprista no participe en las elecciones, porque al pueblo tenemos que protegerlo, luchar por ello, por la justicia social, como nos enseñó Víctor Raúl Ayala-Torre, y que también el trabajo excepcional de Alan García en su segundo gobierno. Porque si Alan García no hubiera construido los hospitales, ¿cuántos muertos habrían tenido el Perú ante la nefasta y demagoga gestión de Martín Vizcarra? Y gracias por Alan García, que no lo inauguraron los hospitales, tuvieron que inaugurarlos. Pero como había un tal del Solar que
ponían carpas médicas en los colegios militares, sus primos eran los que se llenaban de plata por las carpas médicas. Todo es negociado, señores. No tenemos pelos en la lengua. Entonces, hay que decirles que vamos a hacer alianza y el APRA va a entrar. Que no va a participar el Partido Aprista Peruano porque a los comunistas no les conviene. Porque el único partido que puede frenar a los comunistas es el APRA. Y como ellos controlan el Jurado Nacional de Elecciones, no van a dejar que el Partido Aprista Peruano participe, como también el PPC y otros partidos más. Entonces, estamos en la obligación en defender a nuestro pueblo. Y vamos a ver en dónde vamos a aterrizar para candidatear. No solamente quien habla, sino una serie de compañeros, con el fiel compromiso de defender al pueblo de Haya de la Torre. Miren a la ausencia del APRA, como el comunismo avanzado, como el terrorismo avanzado, como Sendero y el MRTA avanzado, como han armado a los pueblos. Y no ha habido congresista alguno con tantos gastos de representación que vayan a sus regiones y no se han dado cuenta que estaban circulando armamento para perjudicar al Estado peruano y perjudicar a los peruanos. Señores, los sediciosos han avanzado demasiado. Entonces, nuestro compromiso es con el pueblo oprimido y combatir a todos estos comunistas miserables que transmiten la enfermedad, el adoctrinamiento, señores, desde la primaria a la secundaria, y nadie dice nada. Eso es gravísimo. Y al señor César Acuña, qué mala suerte que su hermano, que era viceministro de Transporte, salió sin cumplir su función de viceministro menos de una semana. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Entonces, apoyen, porque desgraciadamente lo que se hace se paga. Y así usted se vaya con su hijo y con su plana mayor de APP, poniéndose a disposición de Dina Boluarte, tenga la plena seguridad que si Dina la pone a uno de su gente, simplemente la sala. Mejor, ahí nomás de saludo, y de ahí su conferencia de prensa, y de ahí trabaje por la libertad. Por algo le hemos puesto en la región La Libertad como presidente. Me refiero al pueblo liberteño. Bueno, me voy despidiendo porque hay un video y de ahí nos vemos hasta mañana. Policía Nacional ha ingresado basado en en el ordenamiento del estado de emergencia nacional. ¿En información de inteligencia o de algún tipo que tenían, que les decían que habían estos objetos? Así es, por fuente humana, según ha informado. A su vez también me permite aclarar, si bien es cierto, este local es el ambiente donde se encuentran toda esta agrupación de todas las voces. El local de Nuevo Perú no fue objeto de intervención, según me reporta el comandante general de la Policía Nacional. Entonces ha sido ya preciso por la información que hayan obtenido, ¿no? Aún más, en esta diligencia participaron 8 representantes del Ministerio Público, quienes luego en horas de la tarde de los 26 intervenidos y los objetos contundentes encontrados, determinó y dictaminó la libertad de los 26 y seguir su proceso en comparecencia. Es un Estado de Derecho. Si el Ministerio Público lo dispone, pues nosotros nos allanamos, ¿no? Incluidos los 2 que estaban asociados al andahuaylazo. Así es. Según los registros que tiene la Policía Nacional, dentro de los 26 son 2 personas que siguen plenamente identificadas y que habrían participado en el andahuaylazo. Pero el local de Nuevo Perú sí fue allanado. No fue allanado, como le digo, no fue allanado. Según el reporte policial que me ha alcanzado el comandante general y me señala, fueron el otro local de todas las voces. Fue el local de la Confederación Campesina del Perú. Así es, pero en un ambiente otorgado para todas las voces. Ya, entonces, ¿cuál es el papel de Nuevo Perú en todo esto? No, como le digo, esa es la campaña de desinformación, pues.
¿no? Para eso yo salí a aclarar con el comandante general el día de ayer en una conferencia. O sea, estos machetes y estas cosas no se han encontrado en los locales en el local. En el local de donde ¿De Nuevo Perú? De Nuevo Perú, no, en el local de Todas las Voces. Ah, pero ahí. Entonces eso es una aclaración bien importante, ¿no? Porque inclusive Verónica Mendoza, Sigrid Bazán, todos han dicho que los han intervenido irregularmente, que no habían fiscales y todo. ¿Usted dice que no es ahí? Según el parte policial y lo que me da cuenta el comandante general de la policía y el director contra el terrorismo, el general Oscar Arriola, me precisan que no ha sido objeto de intervención. Disculpen nomás, porque ya me había despedido, pero a los comunistas se les tiene que combatir con ideas. Se tiene que convencer al pueblo que la ideología terrorista, marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, no es la alternativa para el país. El pensamiento de Víctor Raúl Aira Torre es un gobierno de pan con libertad. Sí, señores, somos la bandera del Frente Único de los trabajadores manuales e intelectuales. Si los manuales y los intelectuales no van de la mano, estaríamos dando a la corrupción de la extrema derecha que han convivido a través de los años con el comunismo perverso a través de Udoso Rabines para destruir al APRA y matar a Aira Torre. Y el pueblo siempre ha estado con el APRA porque el APRA es del pueblo. Ese es el pensamiento que le dejo. Y ahora nuestros partidos prácticamente nos han eliminado de esta carrera electoral por culpa de estos miserables al servicio de Acuña. Ahora Acuña va a pensar bien cómo solucionar el problema que nos generó con su ejemplo. Sí, señores, su ejemplo. Entonces, pensar. Y el hermano de Acuña sigue de viceministro de Transportes. Pensar. Acuña ha ido a Palacio de Gobierno a ponerse a disposición en apoyar a Dina Boluarte o ha pedido un ministerio. Pensar. Todo cabe y los hechos lo demuestran que todo es oportunismo. Entonces, pensar. Si no quieres terminar en la cárcel, si no quieres terminar en que te quiten lo que tú indebidamente ganas por no pagar impuestos, pensar, que la única solución, el único partido que no es negativo es el APRA. Así sabrás pensar bien. Vamos al... Ya, nos despedimos. Real y con un estándar, El Liberteño, revista de análisis político y crítica libre, dirección y producción general, economista Pedro Medina Silva. Gracias por habernos acompañado. El Liberteño.